Esta es la segunda catequesis del Plan Diocesano de Pastoral para ser aplicado en nuestras parroquias. En la primera parte está dedicada al anuncio gozoso de la misericordia, porque es importante tener una guía en un plan, saber qué es lo que se busca. En otros planes, por ejemplo, en el primer plan, se hablaba de la nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en su expresión, nueva en sus métodos. Entonces, cada plan tiene una línea. En este caso, nuestro plan diocesano que termina en el 23 está marcado por la misericordia. Pero entonces debemos entender primero este anuncio gozoso, este anuncio de misericordia, porque es la novedad de Jesucristo, es mostrar la misericordia del Padre. Dios no hace obras de misericordia, Dios es misericordia, y aquí viene esta tarea que impacta primero en el ser de nosotros. Tenemos que ser misericordia como el Padre. Recuerden el lema del año de la misericordia, misericordia, ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. De ahí vienen estos ejemplos que Jesús nos ha mostrado en estas sensacionales parábolas de la misericordia. El gran ejemplo, lo decía, hemos insistido mucho, es precisamente en la de el buen samaritano. Conocemos muy bien la parábola, no me detengo mucho en ella porque todos sabemos que iba bajando un hombre rumbo a Jerusalén y fue asaltado por unos maleantes, lo dejaron malherido a la orilla del camino. Sabemos que pasó un sacerdote y después un levita y pasaron de largo. Se ha criticado mucho incluso la figura sacerdotal como que no fue misericordioso, a diferencia de un enemigo social como eran los samaritanos. Sin embargo, hay que entender mucho que en esta dinámica el sacerdote y el levita tenían como prioridad el servicio al templo. El sacerdote iba a ofrecer sacrificios y a veces les tocaba ofrecerlo muy poco. Si tenían contacto con el dolor, con la sangre, pues entonces quedaban impuros y ya no podrían practicar el culto. Aquí hay una reflexión sobre todo profunda, que cuando se habla de misericordia se supera esto, lo cultual. Es muy importante entenderlo porque en la parábola, cuando llega el samaritano ve y se acerca, que es la primera característica de la misericordia, es acercarse a la situación de dolor, en este caso de tragedia. Lo vio, lo vio, se acercó e hizo suya su situación, tan así que lo lleva pues sobre su cabalgadura, lo cura, y pues él provee también su necesidad. Es importante señalarlo porque en la misericordia no basta ni siquiera la mirada, ¿eh? Hay que acercarse y hay que hacer nuestra la realidad, porque si no podemos decir es que lo vi y sentí muy feo, pero nada más sentí feo. ¿Y qué hiciste? No, nada más sentí feo. Entonces la misericordia se mira la realidad, se acerca y se hace suya. Es una gran realidad en esa parábola del buen samaritano que nos hace entender hasta dónde viene esa misericordia. No basta ver el dolor, no basta ver la pena, no basta ver la situación, sino hay que acercarse y hacerla suya. Le deja todavía dinero al posadero y le dice, bueno, lo que se ocupe, si hacen falta más cosas, cuando yo regrese yo te las pago. Entonces la misericordia supera el ambiente cultural. En la segunda parábola de la misericordia, que es sobre la oveja perdida y la moneda perdida, también las conocemos. Las características en estas son de aquel que deja esa comodidad de las 99 cuidadas y va en busca de la perdida. Es decir, todos conocemos
la imagen del buen pastor que carga la oveja sobre sus hombros y la atrae. Es una actitud totalmente compasiva, compasiva y compasión significa padecer con el otro. El prefijo cum es junto con y el verbo patirio, padecer. No basta entonces ver, hay que ser compasivo, lo que significaría en nuestro lenguaje moderno es ser empático. Y que hablamos de la pandemia y decimos es que tenemos que ser más empáticos. ¿Qué significa empatía esto? La empatía es sentir lo que el otro siente y vivirlo como el otro lo está viviendo. De tal manera que cuando se logra atraer a la oveja perdida o se logra encontrar la moneda perdida, el signo es la alegría y compartida. Llama a sus vecinos y dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda perdida, alégrense conmigo, ya encontré la oveja perdida. Es un signo celebrativo. El Papa Francisco insistió mucho en que tenemos que aprender a celebrar, si bien en los momentos de dolor hay que aprender a celebrar, a sembrar entre lágrimas, en los momentos de alegría hay que gozarlos, hay que celebrar, hay que festejar con otros. Una actitud celebrativa también de la misericordia. Y la tercera parábola, esta del hijo pródigo, del buen padre, el padre misericordioso, es sensacional. Esta la tomó el Papa precisamente en la clausura de, de la Jornada de la Misericordia, precisamente en Roma, en una fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, y tomó esta parábola. Fue sensacional. Estábamos ahí algunos sacerdotes, éramos cerca de 15,000 en la misa, y tuvimos la oportunidad de escucharlo. Además, también esta cercanía de estrecharlo. Y él hablaba en esta parábola, que es algo que me ha quedado muy impactado, porque lo he escrito mucho. Cuando ve venir al hijo, lo abraza y dice, viene de los chiqueros, viene apestoso, y no le dice, báñate, ¿no? En ese momento lo abraza. Dice el Papa, ve al hijo por encima de la porquería, por encima de lo mugroso, de lo sucio, y de ahí viene una expresión que ha manejado mucho el Papa. En la misericordia hay que ser capaces de superar nuestros ascos, porque no es fácil los lugares necesitados de misericordia, en la pobreza, en los ambientes muy duros. Por eso se habla de las periferias existenciales, porque no es solamente los lugares geográficos, sino existenciales. O sea, hay gente que está sufriendo cosas muy duras, muy escandalosas, que nos provocan incluso ascos, y a veces no somos capaces de ir y mirar al hermano, sino vemos lo que lo cubre, la suciedad, o lo que nos asquea o escandaliza. En la misericordia, el Padre nos enseña a ver al Hijo y abrazar al Hijo por encima de esta suciedad que se tiene. Es ahí importante esto, ¿por qué? Porque la misericordia no solamente se ve, se acepta, se acepta. Y lo primero que tiene uno que entender en este camino de misericordia es la aceptación de la misericordia y sentirse misericordiado. ¿Por qué este neologismo, es decir, esta palabra que utiliza el Papa Francisco, misericordiado? Es el ejemplo que ponía de Pedro en su visita a Sudamérica, hablaba de esto. Me parece que en el Perú decía, Pedro, Pedro después de su traición, cuando es cuestionado sobre el amor, se sintió misericordiado, se sintió cuestionado, pero sintió la misericordia. No se sintió el rechazo, tú me negaste, ahora vete, aléjate, sino se sintió misericordiado. Entonces, para que uno sea capaz de misericordiar, que es otro neologismo, lo utiliza como verbo el Papa, es decir, para que yo practique misericordia o haga misericordia, necesito sentirme misericordiado. Necesito sentir
que siguiendo el esquema de las parábolas, que yo soy ese sujeto golpeado por los maleantes, es decir, que la realidad pues, nos ha tocado y nos ha dejado golpeados, heridos, muchas cosas que nos han agredido y nos han dañado mucho. Entonces yo necesito sentir que el buen samaritano se me acerca, o sea, que me vio. Hay quienes pasaron de largo y se fueron, pero no, él pasó, él vino hacia mí. Y entonces necesito ver la experiencia de gente de iglesia que se acercó, que me vio, que no me señaló, que no me estigmatizó. Y hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces nosotros señalamos o hablamos de perdón y de misericordia, pero no perdonamos. Es muy duro a veces esta vivencia de iglesia cuando nos marcan, nos señalan y no sientes esa misericordia y dices, bueno, pues entonces, ¿en dónde está la misericordia? ¿O qué misericordia se está hablando en la iglesia? Porque dicen que hay misericordia, pero yo no la siento. Es más, yo me siento señalado, pasan de largo y no me quieren voltear a ver. Entonces yo necesito sentirme misericordiado y sentirme, no el buen samaritano, sino al que atendió el buen samaritano. O necesito sentirme la oveja perdida o la moneda perdida. Necesito sentirme que fueron por mí, que fueron a buscarme, que les importé, que les interesé. Decía, el Papa habla en este tiempo del descarte. Carta, italiano, lo saben, es una hoja carta. Y decía el Papa, hace tiempo se hablaba de los marginados. El margen, pues es este margen en las libretas, todos sabemos lo que era un margen. Y entonces estaban a la orilla, eran los marginales o los marginados. Lamentablemente, en nuestros tiempos, dice el Papa, ya no apareces en la carta, ya no apareces en la hoja, sino tú estás descartado, estás fuera, no le interesas a nadie. Entonces, cuando tú te sientes que no le interesas a nadie y te escuchas esa misericordia y descubres que sí le interesas al otro, que sí le interesas a la iglesia, o sea, que hay interés por ti, entonces cuando tú logras sentir ese interés, entonces cuando tú te sientes la oveja perdida y que fueron por ti, o la moneda que se perdió y no dejaron, al fin tengo más monedas, o tengo 99 ovejas, no me importa ese número 100, no, yo necesito sentirme buscado, sentirme encontrado. Y en la dinámica de la tercera parábola, la de el hijo pródigo del Padre Misericordioso, sí yo voy, pero necesito ese abrazo. O sea, que la gente no vea mi suciedad, que no vea mi porquería o las cosas que hago mal. Que la gente de iglesia me dé ese abrazo y que supere el asco que provoco, lo que estoy generando, porque la situación que vivo puede ser muy dura y escandalosa y la gente de iglesia se acerca. Si yo no logro sentir esa misericordia para mí, pues no voy a misericordiar. Es decir, yo no voy a ser ese buen samaritano que se acerca, que mira, que está pendiente, que tiene esa mirada abierta y que está pendiente de qué está pasando en los distintos ámbitos, que tiene mirada de misericordia, no que tiene mirada inquisidora o castigadora o señaladora, no, tiene mirada de misericordia. Ese es importantísimo que todos nosotros, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos de las pastorales, tengamos esos ojos de misericordia. Porque si no vivimos otra cosa que el Papa nos está hablando, la indiferencia, contrario a la autorreferencia. Somos muy dados a mejor vernos, a mirarnos y pensar que estamos bien. Nos preguntan en la parroquia cómo va. No, mi parroquia va muy bien, mi sacerdote va muy bien, los movimientos muy bien, los grupos muy bien. Y entonces nos hacemos un disfrute de autorreferencialidad. Nos vemos a nosotros mismos
y decimos que estamos muy bien, pero es ese espejo que a veces nos muestra la autorreferencia y nos volvemos indiferentes, es decir, no volteamos a ver el otro, no lo volteamos a ver, no lo buscamos. Nuestra mirada todavía ve el asco, la suciedad y nos detiene. Entonces, misericordiar significa, una vez que he sentido misericordia, tener esa mirada de misericordia y dar el paso hacia esa realidad que me exige. Entonces, es muy importante entender que la misericordia en su anuncio se acepta, se siente y por eso me hago misericordioso, me hago misericordioso. Todas las obras de misericordia es un ejercicio de salir de mí, pero para eso necesito haberme sentido misericordiado. Si no, es imposible. Si no, es imposible. Y entonces aquí vienen los grandes ejemplos de misericordia que en esta primera parte del plan diocesano tenemos. Uno, la Virgen de Ocotlán, que en esta epidemia que vivíamos en el 1541, pues se apareció y nos dejó esta agua que hasta la fecha tenemos en el pocito, como una agua de salud. Entonces, ¿qué tenemos que ver en este ejemplo de la Virgen de Ocotlán que se acerca para darnos la salud? Para darnos la salud. Es un ejemplo de misericordia. Los otros ejemplos de misericordia los hemos marcado pues en los niños mártires, aquellos primeros pequeños que fueron a la escuela a evangelizarse y que pues una vez recibida su enseñanza, su formación, empezaron a ser quienes lo dieran. Cristóbal, lo sabemos, Antigüedcía, 1527, veía a su papá en el consumo del pulque, veía también la vida moral con otras mujeres y también su idolatría. Y entonces empieza esa labor de misericordia. Antonio y Juan, cuando son invitados pues a ir a evangelizar, aceptan ellos y saben los riesgos, saben los peligros. De hecho, cuando los cuestiona Fray Martín de Valencia en 1529, ellos contestarán: Padre, pues tú nos enseñaste que crucificaron a San Pedro, que degollaron a San Pablo, que desollaron a San Bartolomé por esto. Si Dios nos quiere nuestra vida, pues aquí está. Ahí están esos ejemplos que para nosotros en esta primera parte del plan son muy, muy importantes. Entonces, cuando uno entiende así la misericordia, primero como el anuncio de la misericordia, la aceptación de la misericordia o sentirse misericordiado, entonces está uno en la capacidad de misericordiar, de abrirse a los demás y poder también llevar esa misericordia y ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Entonces yo les dejaría así como una tarea a cada uno de ustedes. Primero, ver cómo ha visto la misericordia o ha escuchado esa misericordia en la iglesia, en sus relaciones, y si en su vida personal hay momentos de aceptación de misericordia, cuando se ha sentido misericordiado, y entonces sí empezar a ver si tiene ese ánimo, esa sensación profunda también de misericordiar, de abrirse a los demás y llevar esa misericordia como el Padre nos los ha hecho sentir. Esta es la segunda catequesis sobre el plan diocesano. Hemos explicado la primera parte del plan, que es precisamente el anuncio de la misericordia. En la siguiente catequesis, estaremos hablando de la segunda parte, hablando de estas realidades necesitadas de la misericordia.